Pues vamos a hablar de un artista que dejó una huella duradera en el mundo de la animación, del cine convencional y de incluso las series. Vamos a hablar de Satoshi Kon y de cómo el mundo perdió, por desgracia, un genio demasiado pronto, porque este hombre murió con la edad de 46 años en el año 2010. Y yo siempre me he preguntado cuántas cosas nos hubiera podido ofrecer este hombre de haber podido seguir con vida y no haber muerto por culpa de una penosa enfermedad. Ujú. De eso es algo que he pensado muchas veces, no sé qué opinión tenéis vosotros. Lo he pensado también, por ejemplo, con Freddie Mercury, ¿no? De Queen. Lo he pensado con Kurt Cobain, de Nirvana. Mm. ¿Cuántas canciones buenas nos hemos perdido? ¿No? ¿Cuántas cosas? Sí, Muchas, es muchas. que, si no me equivoco, Chester, sí Bennington. quedó. Chester Bennington. Hombre, sí, siempre cuando fallece alguien, ya puede ser que ese tóxico no, mucha gente no lo conozca, pero sí es verdad que cuando un artista que hace un muy buen trabajo, un trabajo que incluso ha quedado ya en el tiempo, porque son películas icónicas, en este caso, siempre te quedas con ¿qué más podía hacer? Claro, ¿qué más podía haber, perdón, Ahí está, te quedas con qué más eso. podía habernos regalado este hombre, ¿no? Mm, sí. Pues vamos a hablar de un poco de Satoshi Kon y vamos a hablar de su obra. Pues para poder participar abiertamente los tres en la sección, ¿vale? Hemos decidido que cada uno va a hablar de una película de Satoshi Kon. Vamos a hablar, como siempre hacemos en secciones parecidas a esta, de lo que nos gusta de la película, de por qué nos llama la atención, de algún personaje que nos, que nos también que nos llame la atención, valga la redundancia. Y no queremos tampoco dejar pasar mucho más tiempo. O sea, luego hablaremos de alguna que otra curiosidad sobre Satoshi Kon, pero bueno, será de pasada. Así que podemos empezar ya con la primera película, que fue la primera que, en la que él participó, que es Perfect Blue. Y en este caso, pues voy a hablar yo de esta película y de por qué ha tenido un fuerte impacto en actores, directores de cine de otras disciplinas. Perfect Blue sigue la historia de una chica que es una idol. Una idol en Japón es una chica, por eso, que se dedica a cantar y bailar en festivales y en omatsuris y cosas así. Pero en un momento de su carrera cree que su agencia de representación quiere que deje de ser idol y pase a ser actriz. La película critica un poco este sistema tan extraño que tiene a veces Japón de hacer las cosas, en las que una persona pues tiene que aceptar diferentes situaciones que, por ejemplo, no le gustan, ¿no? Ella en el fondo no quería dejar de ser idol, pero la agencia le dice que tiene que dar el siguiente paso y ella pues no le queda más remedio que aceptar aunque no quiera. Aunque al principio se muestra contenta, dice que sí, que es algo que ella quiere hacer. Claro, está un poco o medio obligada a sonreír y a decir a todo que sí, ¿no? De hecho, en su carrera como actriz, eh, tiene que aceptar hacer escenas bastante fuertes, bastante duras, que ella dice todo, sí, 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 voy a hacerlo, me lo tomo como un desafío, pero en el fondo odia tener que hacer eso, tiene que actuar así. Es algo que le hace sufrir mucho y durante la película se va viendo. Esta película transcurre en el año 1997, ¿no? En los albores de Internet. De hecho, este proto-Internet o este inicio de Internet ya se ve reflejado en esta obra, porque una de las cosas que más le hacen sufrir es que existe un blog, un diario, que no escribe ella, lo escribe otra persona, donde se detalla su vida punto por punto y lo que ella piensa, incluso alguien que se hace pasar por ella, hasta el punto que ella empieza a dudar de quién es la más real, si es ella misma es real o es más real la persona que está tras la pantalla, ¿no? Eso empieza a crearle diferentes estados anímicos perjudiciales, empieza, pues eso, se le va la pinza, vamos a decirlo rápidamente, empieza a perder el juicio y eso empieza a causar situaciones muy, muy intensas, ¿no? Entonces, ¿por qué esta película destaca tanto? Porque digamos que a medida que la película avanza, las líneas entre la realidad y la ficción empiezan a desdibujarse. Y tú empiezas a experimentar el sentirte perdido, el no saber qué está pasando. O sea, al principio empiezas entendiendo la película,
pasas a de repente no entender nada, decir, ¿qué está pasando aquí? Para que al final todo tenga un cierre redondo y lo entiendas todo. Por eso esto, más que una película en sí, es una experiencia visual. Porque esto es, digamos, esta película te lleva a hacer ese viaje. El viaje de sé dónde estoy, sé lo que tengo que hacer, de repente me pierdo emocionalmente, me afecta, psicológicamente no sé dónde estoy, ya empiezo a no ser capaz de distinguir lo real de lo ficticio para que al final todo vuelva a la normalidad, ¿no? Entonces, ese viaje, todas esas emociones, las experimentas en apenas 1 hora y media que dura la película. Y por eso es algo que a mí me gusta mucho, es algo que recomiendo, es el tener este viaje de decir, wow. Y me gustaría saber, vosotros también habéis visto la película, de hecho creo que me dijiste, Sam, que la tienes en VHS todavía. Correcto. Sí, Para está los, para los millennials, un VHS es una cinta grande que se metía en un vídeo. correcto. No, A ver, es yo broma. estaba Para pensando millennials, porque los millennials somos nosotros también. O sea que yo no recuerdo, o sea, estoy intentando acordarme, porque yo sí. esto, en esa época yo me compraba varias revistas que hablaban sobre el manga y el anime en España. No me acuerdo si fue la Minami o la Dokkan, creo que eran. Una de las dos tenía un artículo que hablaba sobre esta película. Y claro, en esa época no se podía ver de ninguna manera ni alquilarla online, ni, vamos, cualquier anime, olvídate en un videoclub, ¿sabes? O sea, eso era Ya. súper imposible. Y yo lo que leí dije, esto me parece brutal, sé lo que leía, digo, esta sinopsis me parece espectacular, esto tengo que tenerlo como sea. Y pues eso, me compré el VHS y además si no recuerdo mal, la primera vez que lo vi fue en casa de Will a las tantas de la noche. Genial. Sencillamente Me genial. quiero Y recordar, flipasteis, ¿no? sí, cuando la compré y bueno, nos flipó a los dos. O sea, es que es un thriller psicológico que es que no tiene nada que envidiar. De hecho, es mucho mejor que muchas películas de carne y hueso. O sea, el que aún sigue pensando que los dibujos son cosas de niños o algo más infantil, que vea esto y si no se traumatiza, pues que me diga si no son de adultos, ¿sabes? Es Claro. brutal. O sea, esta película me parece brutal en todo. ¿Quieres que cuente alguna curiosidad o quieres dar Sí. primero tu opinión, Will? Yo, esta película la he visto un total de 2 veces. Una fue ¿A qué edad? cuando alguien vino a mi casa y la pusimos en VHS, no voy a decir No, nombres, no diremos nombres. y la otra fue recientemente, ¿vale? Pues para todo esto que habíamos planeado, la he visto recientemente. Y tengo que ver que mi memoria, sí que recordaba muchas cosas, pero también había olvidado muchas otras. Y ya viéndola con perspectiva es increíble, ¿vale? Porque está muy bien. Es decir, la chica tú te la ves y la ves inocente. Cuando habla con su madre, ¿vale? Se nota que es de las afueras de Tokio, que ha ido a la gran ciudad a convertirse en una buena cantante porque decía, pero hija, tú solo querías cantar y ella, ya, pero es que también actuar me gusta. Empieza a salir en una serie de televisión y ya está su manager está diciendo, chico, solamente le vais a dar 3 escenas y una frase, solo una frase, o sea, darle algo más, ¿no? Demostrar que se luzca un poco la chica. Y eso también o sea, lo comparamos con hoy en día y pasa lo mismo. O sea, el tema de los actores, lo que les cuesta a algunos es salir avanzando dentro del mundo, que a lo mejor salen 2 escenas en una película de secundario, en este caso era una serie. Claro, cómo los demás están ahí influyendo para que salgan más. Y lo que tú has contado, ¿vale? Lo que pasa es que le cambia el papel total y entonces ella tiene que hacer una escena bastante fuerte, porque yo no la recordaba tan fuerte, la verdad. Eh, lo menciono, ¿vale? Ya está, porque es que si no, porque es a partir de ese punto es donde está todo. O sea, ella tiene que hacer como que está en un club y es pues abusada por un señor, ¿vale? Entonces, Un grupo de señores. un grupo de Correcto. señores. En este sí, pero en este caso sale uno, menos mal. Y entonces está toda la escena ahí tal cual y de pronto oyes como un corten. Y entonces está el tío encima de ella y él perdona y ella, no, no pasa nada, como diciendo, bueno, si al final estaba actuando, ¿no? Y salen esas cosas que o sea, en ese momento de tensión te lo va cortando y dices, jolín, es que es así, cuando tienen que hacer una cosa de esa, de verdad el cine funciona así.
Pero luego no recordaba, la verdad, que la escena es bastante, o sea, que dura más de lo que pensabas. Hay muchas veces ahora en películas, como mucho, dale 3 segundos, que ya se sabe lo que le está pasando, pero aquí no, aquí como que dura 10, o sea, se regodea bastante. Y yo lo estaba viendo y lo estaba pensando y digo, claro, ¿por qué lo hace? Digo, es para causar incomodidad. A mí me causó muchísima incomodidad. Bueno, todos esos temas me causan incomodidad, pero que dure tanto es porque estás pensando, jolín, esta chica es inocente, no sé qué, la has metido en ese papel. A partir de ahí empieza ya a irse todo de la olla. Y luego ves como poco a poco, siempre que la van a poner, siempre la van a poner como, no, en esta es que le ha salido otro papel en otro sitio, pero tiene que hacer como una escena picante y tú dices, madre mía, o sea, cómo se están encasillando los actores a veces, o como la idea que ella tenía de ser actriz, de como una gran actriz, pues al final acaba siendo el recurso de esto. Y cómo afecta también la gente y todo. Y ya está, no quiero decir más porque es que me enredo y si empiezo no. No, Pero quiero tranquilo, es decir, que es es que esa escena es muy gráfica, o sea, es gráfica, no Sí. se ve nada, ¿vale? Con el primer corte ya estás viendo de que en verdad es un estudio de televisión, o sea, que no pasa nada, pero que en tal o cual y te ves a una de las 2 managers que empieza a llorar como diciendo que ella no va a hacer ese papel y luego ya no pasa nada y ya cuando llega a su casa empieza a destrozar todo y se empieza a arrepentir del papel que ha hecho. O sea, ya se empieza a ver un poco. Es decir, es muy bestia la película para hora y media. Y hay películas que a veces duran 2 horas y todavía no te han presentado ni los personajes. Y aquí definidísimos todos. Ya está. Además que al fin y al cabo, Sí. eso es están actuando, sabes que es mentira, que son todo Mm, actores, actrices, que no va a pasar nada de lo que están demostrando que está pasando. Pero mm, solo esa situación, para una persona que viene de ser un idol, que viene de mm. ser una cantante que es como inocente, tal. bastante, ¿cómo te diría? Inocente, ¿no? O sea, Mm. lo que decía Chris, o sea, es que es lo que te va a afectar a la cabeza. Eso no la gente no tiene que salir bien de ciertas Los, situaciones. los fans y todo, o sea, está muy bien. O sea, lo han Una cogido todo, te han enseñado el mundo de las idols, el mundo de tal, porque claro, ella está en un grupo de 3, que luego las 3 están genial, y encima cuando ella se va, su disco está entre los primeros 100, o sea, tócate, o o sea, sea, no se hubiera quedado en no el... habían entrado en la lista y de repente se va ella Sí, sí, y sí. de repente el disco despega y son súper famosas. ¿Y ella cómo se lo toma? Ella se lo toma bien. Es decir, ella se alegra por sus amigas. Ella va a verlas, he venido a ver a mis amigas. No tiene maldad ninguna, o sea, es que es brutal. Cuando sus amigas sí que hablan mal de ella a sus Sí, espaldas, sí sí, que sí, tal, sí. dices. Sí, sí. Pero bueno, la película tiene muchos matices que hay que ver, o sea, muchas, por ejemplo, te puedo hablar de cuando la manager, cuando proponen esa escena tan a mitad de la película tan llamativa, la manager dice, pero escucha, que esto va a dañar tu imagen, que la gente te va a tomar como una mujer fácil, no sé qué. Esto, o sea, le advierte, ¿no? del problema. Pero ella dice, no, 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 pero yo lo quiero hacer. Es lo que decía al principio, ¿no? Sí. Cuando he iniciado la exposición que Ujú. ella tiene que decir sí a todo porque no quiere decepcionar a la compañía, porque le da miedo que decir que no haga que su carrera se estanque o no despegue. En fin, esta película, ¿vale? Entramos ya con las curiosidades. Sí, estoy deseando Ah, verlas. ah, sí, bueno, curiosidades sobre lo que, no sobre la película en sí, sino lo que envuelve a la película. Ujú. Hay un director muy famoso llamado Darren Aronofsky, ¿vale? Que la gente lo conocerá pues por ser el director de películas como Requiem por un sueño o Cisne Negro, ¿no? Pues vaya. Y claro, vistas películas estas dos, no sé si las habéis visto, pero si veis Perfect Blue y después veis Requiem por un sueño, que está protagonizada por Jennifer Connelly, y Cisne Negro, ¿no? Que está protagonizada por Natalie Portman y por Mila Kunis, vais a ver referencias muy claras, muy directas al mundo de Perfect Blue o a las situaciones que aquí se expresan, ¿no? Mm. De hecho, hay una escena que aparece ella pues sentada en la bañera y como gritando, Mm. que Aronofsky la quiso referenciar en la película Requiem por un sueño y tuvo que comprar los derechos de la película Perfect Blue para poder incluir esa escena en su película. Claro, esto llevó a la gente a pensar que Aronofsky, que era un gran fan, profeso, lo dijo públicamente, de Satoshi Kon,
dijo, bueno, pues será que Perfect Blue va a ser en un futuro una película de acción real dirigida por Aronofsky. Pero es que esta película es tan complicada de hacer en acción real que el propio, aunque tiene los derechos, Aronofsky, él mismo dijo que no se puede llevar al cine, con lo cual es una pena. Y antes hablabas, Will, de que en esa escena tan fuerte no se ve nada, ¿no? Hay A que, ver. hay que decir que hay dos versiones de la película. Hay Ah, una cortada y censurada y hay sí, una que no. De hecho, el VHS, sí. la mayoría de ellos, para poder venderse con calificación R, tuvieron que cortar escenas y pixelarlas, ¿no? Tiene censura. Sin embargo, posteriormente, cuando esta película ha sido lanzada en DVD y en Blu-ray, pues está la opción de verla sin censura también, ¿vale? Ah, vale. Luego hay En fin, una... bien, he visto la censurada. Vale. Sin traumas. Censurada y ya. Bueno, hay una versión sin censurar que, bueno, que tampoco, Pues no, no, gracias. No, gracias. es una gran diferencia. Dentro, ¿cuántos años han pasado? Cuando pasen otros 20 y tantos años, la vuelvo a ver. Bueno, hay una referencia que en Estados Unidos se tomó como una sátira a su cultura, y es que hay un momento en el que aparece un repartidor de pizza que la marca de la pizza es Big Body, ¿no? Como gran cuerpo, y se tomó como una especie de crítica a esas comidas rápidas que hacen engordar y demás. Esto es un detalle, o sea, el Satoshi Kon jamás dijo que esto fuera por eso. Nunca, pero bueno, en Estados Unidos, bueno, Occidente, mejor dicho, se pensó que era una referencia satírica a la grasa que aporta la comida rápida, ¿no? En realidad, en realidad era una referencia, un homenaje al compositor de la banda sonora, Susumu Hirasawa, ¿vale? Por cómo se escribía su nombre, por los kanjis. Qué bueno. Pero, pero bueno, en Occidente pues se lo tomaron de esa otra forma. Y bueno, esta peli es una obra maestra, indiscutiblemente, para el público y para la crítica, pero a pesar de esto, nunca ha tenido la visibilidad suficiente, no sé si es por lo que decías antes, de que es una peli de dibujos y que la gente piensa que no tal, pero bueno, aquí defendemos abiertamente que es una obra maestra del cine Ah. y está considerada una de las mejores películas de animación de la historia. Yo aún recuerdo como escena que me traumatizó, o sea, muchísimo, muy fuertemente, A la ver. escena del ascensor. O sea, el momento Ah, que empieza a oírse la música. No sí. diré nada, pero si yo empiezo a oír la música, Sí, sí, sí. el tipo está nervioso, no recuerdo ni qué personaje era, es que solo recuerdo el momento. El guionista Y de repente de oye la la serie. música como va bajando el ascensor con un montón de música súper fuerte a todo trapo. De repente se abren las cestas y se ve ahí la y ya no diré nada más. Hasta ahí. No, no, es muy Pero esa bestia. escena me traumatizó, aún la recuerdo Sí, ese sí. momentazo, uf. O sea, pero vamos, chicken skin total. Pasamos a la siguiente película. Mm. Paprika. ¿Quién quiere hablar de Paprika? Pues yo. Venga, Sam, tú mismo. Quiera o no, me toca a mí. Además, esta peli, de la casualidad que es las que siempre he querido ver, pero que hasta que no y por eso me decidí, que tú dijiste, al principio hablamos de si yo Paprika y tú, Perfect Blue o al revés, y dije: "No, pues mira, me voy a obligar a verla y así hablo de Paprika y la puedo ver", porque sí que tenía muchas ganas por la trama principalmente. Esta es, si no recuerdo mal, la última película, ¿no? El último largometraje de Satoshi Kon. Correcto. Y la verdad es que es, a nivel visual ya para empezar, me parece una locura, tanto en animación, colorido, es la más onírica de todas, porque además la trama va de una chica. Bueno, más que de una chica va alrededor de un dispositivo, se ha inventado un dispositivo que se llama el Mini DC o el DC Mini, y es un dispositivo que va a permitir, sobre todo para el tema del tratamiento psicológico, ¿vale? A nivel médico, meterse en los sueños de las personas. Pues en teoría entendemos que para un doctor llegar a entender mejor los traumas de un paciente, se meterá en sus sueños, se grabará en sus sueños y así de esa manera se van a poder analizar, ¿no? O sea, como a un fin terapéutico. Y sin embargo, pues empieza la película, aparte de unas primeras escenas impresionantes, donde vemos un circo, vemos
a uno de los protagonistas, no es protagonista realmente, pero a una persona que de repente está en ese circo, alguien le llama desde abajo, de repente esa persona ya está dentro de una jaula, dentro del circo, la gente del público se acerca a él para atacarle y todos tienen su cara, de repente la jaula donde está se hunde y cae desde el techo de ese circo. Van pasando por diferentes películas de primero Tarzán y aparece nuestro personaje principal, que es Paprika, que le va a ayudar a salir de ese sueño y a guiarlo poco a poco. Y claro, al despertarse descubrimos que tiene a Paprika al lado, a ese personaje, que es la que le ha ayudado a meterse en el sueño y ha estado con él conectada a su sueño. Y que le va a decir, pues, qué ocurre y tal. Y ya nos presentan, pues, la historia se centra en que han desaparecido 3 de estos dispositivos y nos comenta el creador, el creador del dispositivo, que aún no ha puesto restricciones a este dispositivo. De manera que cualquiera que lo use puede usarlo para incluso implantar sueños, a una persona mientras está despierta. Y así lo vemos como empieza uno de estos personajes que está dentro de la compañía que inventa este dispositivo. Entonces, nada, eso, vemos ese desfile que además tiene una música muy característica que me gusta mucho, esa música que usan en el desfile. Y esa música la vamos a ver mucho durante la película porque es la que va a fusionar, por decir así, diferentes sueños. Y una forma de que tú sepas que se están poco a poco uniendo sueños. En la realidad, pues uno de estos señores eh, se encuentra súper feliz metido en ese lugar y claro, en la realidad lo que está haciendo es tirarse por una ventana. Y claro, ya no cuento más. Y la historia, una historia muy onírica, muy loca, donde se mete en el tema del mundo de los sueños, donde hay alguien que ha robado esos dispositivos para hacer el mal. Y luego, por otro lado, pues la historia de la protagonista que tiene una especie de doble personalidad. Cuando está en los sueños es Paprika y cuando no, pues es otro personaje. Que no diré, para no meter más spoilers todavía. Que ya metí unos cuantos. Y nada más, o sea, no sé, es decir, que me ha gustado mucho. No sé si vosotros, bueno, imagino que Chris sí la ha visto seguro y Will creo que también la hayas visto, ¿no? Sí, la he visto. Sí, o sea, ¿Qué opináis? ¿Yo o Chris? Los dos, el que queráis, habla primero. Tú, Will, adelante. Yo, a ver, solamente voy a decir una cosa. Me gustó tanto que estuve buscando y descubrí que es un libro, así que estoy leyéndolo. ¿Vale? Solo eso. Yasutaka Tsutsui publicó un libro llamado Paprika en el año 1993, que es el cual se está leyendo Will, que, bueno, pero Satoshi Kon, digamos que se basó. Se basó, está muy basada. Se basó en el libro, pero no lo llevó a la animación 100% igual. Pero está muy bien llevado, la animación es brutal, o sea, tengo que reconocer que la animación es brutal. Luego, del libro no voy a mencionar nada porque lo que importa es el tema de la película y está muy, muy bien llevada a cabo todo, o sea, las paranoias de los sueños como son tan inverosímiles, como puedes cruzar de un sueño a otro, como, claro, ella utiliza los sueños como psicoanálisis, porque está, luego cuando acaba le empieza a preguntarle, ¿por qué crees que el que te metió en la celda esa, ahí, como ha dicho Sam antes, ¿por qué crees que lo ha hecho? Y el otro, pues no Sí, lo era tu sé. amigo, en teoría. Correcto, se pone, no, ese era mi amigo tal cual. Y dice, ¿por qué? Éramos amigos. Y empieza ahí a preguntar. O sea, le está haciendo un psicoanálisis en respecto a lo que se ha soñado. Eso entraría, pues bueno, psicoanalizar los sueños, ya sabemos de quién fue, que fue de Freud, si no me equivoco, el pionero en hacer eso, pero claro, poco a poco eso se ha ido, actualmente digo, se ha ido desinflando. Si me pongo al tema del libro, ya había leído una mini crítica diciendo que el libro, vale, te hace falta tener connotaciones sobre psicoanálisis. Y bueno, psicoanálisis, sí, saber. De hecho, Tiene conceptos abstractos, ¿vale? Entonces eso no, pero mola mucho, o sea, mola mucho cuando sale el desfile, yo me parto. Cuando salen todos, sobre todo al final, es brutal. O sea, el desfile es una maravilla. con todo por ahí metidos, sale la parte que más me llamó la atención es cuando esa barrera
se rompe y entonces va a saltar creyendo que está en el sueño, pero no es el sueño, está bien. De Es un hecho, detective. se me ha olvidado mencionarlo antes, pero Ujú. porque en Perfect Blue, ¿Mm? digamos, también es una obra que Satoshi Kon adapta al cine, pero lo que adaptó fue el guión del escritor más que la novela. Entonces aquí pasa algo similar, ¿vale? Ujú. Satoshi Kon no adapta la novela, sino que le da su propia visión o su visión personal y tengo que decir que mejora bastante. Una vez pasa por las manos de Satoshi Kon, mejora bastante. Sí, De sí. hecho, llevar esta película a acción real es prácticamente imposible Imposible. porque tiene tantos elementos. De hecho, pero hubo un director que dijo, voy a basarme en esta película para hacer una película muy famosa, que me Ay, gusta a mí mucho. espera un momento. Un tal Christopher Nolan. No, espera, que a ver si me origino la respuesta. Vaya Vaya, chiste. Chris, Vaya estás cosa perdiendo más el reinado de los bonita. chistes malos, Chris. Acabamos de perder 20 suscriptores. Bien. Por favor, no os desuscribáis. Haced lo No. contrario. Suscribíos al canal, por favor. No os desuscribáis después de haber escuchado esto. Y llegado a este momento, ya, Chris, venga, por Ya, favor. venga, pues ya, Aquí estamos. ya por favor, suscribíos al canal. Dale Ya, por like. favor, Dadle a no like suena a este vídeo. súplica. No, ayudadnos a crecer, os lo Sí. suplicamos. No, pues la Hablarle de verdad nosotros a que... vuestra familia. No, No, la por verdad favor. es que cuando la estaba viendo, digo, jolín, ¿puede tener más similitudes Claro, con obviamente hablamos de Origen? la película Inception o Origen, como se llama en España, y creo que en Latinoamérica también se llama así. España. Si ves Origen, la peli de Christopher Nolan, pues obviamente tiene muchas referencias a Paprika porque él dijo, vio esta película y flipó tanto que dijo, yo tengo que hacer esto, pero en acción real. Y así fue. Ujú. Se Y inspira, pero yo, es verdad que no tiene así, como dices tú, de la otra, no tiene especialmente ninguna curiosidad, más que Satoshi Kon también se influenció mucho en películas de David Lynch. Sí, Y una correcto. curiosidad que a mí sí que me gustó también. es que el protagonista, bueno, como decías al principio, la persona que tiene al inicio, que es un detective, ese sueño que Paprika está intentando analizar, ¿vale? Cuando tiene mucho que ver con que no le gusta el cine y lo profundiza durante la cinta, por qué no le gusta el cine. Ujú. Y el final del todo, que es, bueno, no es el final, no voy a hacer spoilers del final, pero Ah, algo vale. que ocurre que sí que me gusta mucho es que va como dentro de sus sueños, este personaje va pasando por una calle donde hay todo lleno de cines y ve un cine con las 4 largometrajes de Satoshi Kon. Lo hizo como una especie de homenaje y se ven los 4 largometrajes que estaban proyectándose en ese momento. Entre ellos, si no me equivoco, era Perfect la que estaba Blue. haciendo, ¿no? Una que no consiguió nunca, creo, realizar o algo Esto así, no me es acuerdo. algo de lo que quiero hablar un poco más tarde, Ah, pero ya de paso lo menciono ahora. Y es perdón. que Satoshi Kon solo tiene 4 largometrajes, aunque ha participado, digamos, en otras como Path Labor 2, por ejemplo. Sí, digamos que participó. Él tiene 4 películas que fue director y guionista, aunque participó en otras muchas obras y su mano, pues a veces se puede ver en algunos momentos, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que en mayo de 2010 él estaba preparando una película llamada The Dreaming Machine, Ujú. pero en ese momento fue cuando le detectaron la penosa enfermedad que acabaría acabando con su vida 4 meses después. Mm. De hecho, le detectaron la enfermedad y 4 meses después murió, en agosto del 2010. O sea, se le llevó esta enfermedad muy, muy rápido, demasiado rápido. De hecho, le dieron 6 meses de vida y murió en 4. O sea, Vale. fue tal cual. Entonces, claro, en vista de la situación, pues decidió no continuar. Y aunque el estudio Madhouse en un principio sí que habló que también en plan homenaje querían acabar porque, digamos, de los 1500 fotogramas que necesitaba la película, habían animados 600. Es decir, quedaba, digamos, unas 2/3 partes por animar. Pero claro, llegó un momento en el que el dueño de la compañía dijo, es que nadie tiene el talento de Satoshi Kon. O sea, nadie va a poder hacer esta película al nivel que él podía exhibir. O Ujú. sea, claro, por eso dijeron, mira, pues en lugar de hacer una película que no esté a la altura de Satoshi Kon, preferimos no hacerla. Así que The Dreaming Machine nunca salió a la luz ni saldrá. Mm.
Bueno, Yo, Una lástima. para acabar, yo como lo mío es los juegos de mesa, diré que si habéis visto Paprika y os ha gustado el rollito, recomiendo mucho el juego de mesa Etherfields, si no lo conocéis ya, aunque es verdad que de entrada es complicado, pero es un juego que emula un poco este tema de los sueños y de las inverosimilitudes de los sueños. sí, 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 sí. hemos hablado en el canal de eso, ¿no? Correcto. Y me ha recordado eso en algunas ocasiones. Bueno, las otras dos películas de Satoshi Kon son Millennium Actress, que también está guapísima, y Tokyo Godfathers, que también está chulísima, pero también hizo una serie. Y esa serie, que también marcó mucho la cultura del mundo en general, se llama Will Paranoia Agent. Paranoia Agent. Así que te pasamos Me el habéis testigo. hecho volver a ver, ¿eh? Los 13 De, capítulos. O sea, de nada, ¿eh? De es nada. que he visto todo casi seguido y casi me da algo. Al final ya no sabía ni dónde estaba. De eso se trata la obra de Satoshi Kon. Es que al final no sabía dónde estaba. Pues bueno, 13 capítulos. Serie. ¿De qué va la serie? La serie empieza, es verdad que reviéndola he descubierto muchas, o sea, que recordaba gran parte de toda la trama y mucho detalle, pero volviendo a verla lo disfruté muchísimo. O sea, tiene cada uno que lo disfruté bastante los capítulos. Y el capítulo empieza de una chica, ¿vale? De que ella, pues, crea, pues, mascotas y entonces ha creado una que revienta Japón, que se llama Maromi, que es un perrete. Entonces, todo el mundo está enamorado de ese muñeco. ¿Qué ocurre? Le están metiendo presión de a ver cuándo haces el segundo, nos están pidiendo las editoriales cuándo haces el segundo, por favor, hazlo, no sé qué, está ella agobiada con eso. Lo curioso que antes que cuando empieza el capítulo te ves como toda la gente va pues con su vida normal, despreocupados y todo. Y todo el mundo pidiéndole que a ver cuándo lo va a hacer. Hace entrevistas, le están diciendo, claro, todo el mundo está diciendo que ella es una vividora, que solo ha hecho un trabajo bueno y los demás no sirven para nada. Entonces, poco a poco eso le va causando estrés. Hasta que llega un momento y de pronto le está saliendo todo mal, se le rompe el bolso, cuando va a llegar a su... Se encuentra con una señora muy rara, entonces sale corriendo, se tropieza, tira el bolso, lo tira todo, está recogiendo las cosas y de pronto se empiezan a oír unos patines. Y ella, entonces, cuando se gira, ¡pum!, le golpea. Uno con un bate dorado. Ahí está. ¿Qué pasa? Que empiezan a investigar. Ahí de pronto aparece los policías que están investigando su caso. Se descubre otro personaje que es un periodista, que el pobre no está teniendo suerte y necesita también otro pelotazo pues, para poder conseguir dinero, para poder pagar el mantenimiento de su padre que está en un hospital. Y empiezan a investigar poco a poco, poco a poco. Como la policía no le dice nada a él, porque dice que eso es una garrapata y tal y cual, que pasa de decirle más cosas. Él empieza a investigar por su lado, poco a poco, y entonces llega un momento que ya empieza, él se pone, venga, di la verdad. Se pone, a ti no te ha golpeado nadie. Se pone, tú estás causando, tenías estrés, tenías no sé qué, y de verdad, nadie te ha golpeado. Ella empieza a correr, huye, de pronto, aparece el chaval de patines, pum, y le da en la cabeza. Ese sería el primer capítulo. Lo he comentado así porque a raíz de eso, claro, la gente ya empieza a hablar. Se pone, ostras, otra persona que ha sido golpeada por el chaval del bate de oro. Y empieza poco a poco así. Entonces, cada capítulo es un personaje y vamos viendo cómo los rumores, cómo todo se va extendiendo alrededor de este chaval. Cómo empiezan a decir, no, es que golpea a la gente que está angustiada. Es que como la gente que ha sido golpeada ha sido liberada de sus problemas. Sí. Entonces, está tratando mucho todo el rato sobre el tema de la salud mental, porque tenemos desde el policía corrupto hasta la chica con doble personalidad, que ese capítulo es uno también de los mejores que hay, tanto como se va desarrollando la trama como acaba. Es que es brutal ese capítulo. ¿Qué pasa? Que van haciendo así los capítulos, llega el 7 y el 7 cuando acaba, tú, yo, Japón y todo el mundo y todo en este sistema solar se quedan extrañados de cómo ha hecho eso. Y entonces a partir del octavo empieza todo a cambiar y es porque digamos que ese es el punto de inflexión y ahí se va a notar cuando se empieza a ver que me gusta porque son historias paralelas, ¿vale? Es historias de cómo hay una que no la voy a mencionar, ¿vale? Luego lo menciono
fuera de eso, porque es que es brutal esa. Esa no se puede mencionar en público, ¿vale? Es muy fuerte. Habla sobre gente que quiere desvivirse o desescribirse de la vida. Vosotros Suscribirse no. de la vida. Vosotros tenéis que suscribir, ¿vale? Turnos consecutivos. Recordar que también tenemos Telegram, tenemos muchas cosas. Sam, Y ¿qué un, más cosas tenemos? y un concurso. Y un Correcto, concurso. un Eso, sorteo, un Sam, sorteo. por favor, háblanos del concurso, Sam. Sorteo. Hacemos un parón aquí. Tenemos un sorteo que está activo hasta, esto se publica el día 20, este programa, pues hasta el 26 se puede participar. Está el sorteo, las bases están todas puestas en nuestro canal de Instagram. Y nada, simplemente consiste en darle like, compartir, escribir 2 personas con las que jugarías y está también suscrito a nuestro canal de YouTube. Y con eso entras en el sorteo de 2 juegarrales que nos cedió Zacatrus, que son el Avío y el Zugitips, que son 2 juegazos y que son muy familiares, con lo que da igual que nos oigáis por cualquier motivo, estos juegos os van a encajar porque no son muy complicados y son muy recomendados. Ahí está. Exactamente. Ya hablamos Recordar, de ello en un programa. recordar, son juegos gratis. Súper Efectivamente. fácil. A cambio de una De suscripción y un suscribiros like. y nada. Bueno, sí, también. Bueno, like se agradece también, ¿vale? Vamos a hablar un poco de por Espera, qué espera un hizo... momentito, que perdón. no había Perdón. terminado. Entonces, hay un capítulo que me gusta mucho, ¿vale? Hay varios, ¿vale? Hay varios que te impactan, que son buenísimos. Pero hay uno, para que veáis, que sale un montón de señoras, amas de, bueno, voy a decir amas de Sí, casa, sí. perdonarme aquí si alguien salta, no sé, pero es así, ¿vale? Las metiches. Correcto, las típicas señoras de la comunidad y están todo el rato contando rumores sobre el chico del bate. ¿A cuál más inverosímil, más increíble? Y hay una cuarta que está ahí, tranquilita, que parece así, no mucha cosa, y ella coge y cuenta una historia. Y la historia es totalmente horrible. Y dicen, ¿pero tú cómo haces eso? Eso es imposible que haya ocurrido. Espera, ¿tu marido no es escritor, no es guionista? Ay, pues ya podías aprender algo de él. Esa es la primera. La demás siguen con historias. Diciendo ella, es que yo no me lo creo, es que si eso hubiera pasado hubiera salido entre las noticias. Y enseguida una ayuda a la otra diciendo que sí, que yo también lo he oído. Entonces ella cuenta otra también que no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Ahí acaba, podemos decir que ahí acaba. Entonces ella llega a casa diciendo, necesito una historia del chico del bate para quedar bien con las vecinas. Y cuando llega a su casa, llega el marido, este lo cuento porque es que ahí ensangrentado, y el marido, llama a la policía, llama a una ambulancia, ha sido el chico del bate, y ella enseguida suelta, empieza su cara a alegrarse, dice que ha sido el chico del bate, cuéntame cómo lo ha pasado todo. Y él, pero ambulancia, y ella, pero cuéntamelo todo. O sea, Sí, ¿cómo? esa es una escena muy... Sí, es brutal. O sea, es un capítulo, como digo, esa parte, porque creo que ese es el 9º, ¿vale? O sea, a partir del 7 todo se vuelve muy raro, y los 2 últimos se vuelven más raro todavía. Y es como poco a poco los rumores empiezan a cambiar, cómo se exageran, cómo la gente, por ejemplo, esta, ¿qué quería? Unirse al grupo, pero la tiraban para atrás. Entonces, ante una desgracia con su marido que necesita ayuda urgente, pasa de eso, porque lo que quiere es saber y poder contar un chisme. O sea, ahí está metido muchas cosas, o sea, y ese es un mensaje. Y el opening, la frase que empieza, porque claro, es uno de los openings más escandalosos que hay. Si no me equivoco, la primera frase que hay es, mira qué bonita, mira esa nube tan bonita con forma de seta que aparece en el cielo. Y yo, ¿es una referencia a la bomba de Hiroshima? O sea, y están todos súper alegres, o sea, es una locura. Cuidadito con eso. Ya, pero es una locura de serie. Es que es eso, no quiere Pues decir otra cosa. imagínate si es locura de serie, que, ojo al dato, o sea, esta serie o la trama de esta serie nace de ideas descartadas de Perfect Blue, Millennium Actress y Tokyo Godfathers. Y si ves estas 3 películas, Perfect Blue, Millennium Actress y Tokyo Godfathers, dices, ¿cómo es posible que las ideas descartadas de estas 3 hayan dado con esta historia? O sea, ahí te va a volar mucho más la cabeza. Sí, sí. Porque es impresionante. O sea, La esto dicho por el propio Satoshi Kon. Sí. Y la animación, o sea, los primeros capítulos, la animación que tiene es brutal. O sea, a mí me encanta. O sea, yo lo estaba volviendo a ver y yo, madre mía, digo, venga,
estate al tanto para recordar todo como era, porque claro, yo lo veía cada semana en televisión cuando lo hacían, a las 2, 3 de la mañana. No me acuerdo Sí. qué canal era, no sé si era 4. Canal Plus, ¿no? No, Canal Plus no, yo creo que era 4. O sea, Sí. imagínate. Y nada, brutal. Bueno, para acabar, digamos, o ir acabando ya esta sección, diremos que Satoshi Kon dijo que no quería hacer una película del chico del bate, ¿vale? De Paranoia Agent, porque quería experimentar, digamos, o ofrecer un entretenimiento nuevo en un espacio nuevo a la gente, ¿no? Por eso dijo y porque hacer una serie le daba más margen a la hora de experimentar. Sam ha dicho antes, acertadamente, que Satoshi Kon, uno de los referentes que tenía era David Lynch, ¿vale? Y en esta serie, Paranoia Agent, se puede ver claramente cómo utilizó un par de figuras que son propias del cine de Lynch, como el doppelganger, que es el típico gemelo maligno, y la fuga psicogénica, ¿no? Que es cuando se produce esta psicosis múltiple, ¿no? Me gusta mucho el término, fuga psicogénica. Ya. Así que por eso lo he repetido. Y digamos que estos dos elementos que son tan característicos en las pelis de David Lynch, pues él dijo, pues los quiero implementar aquí, ¿no? Como vemos, Satoshi Kon tenía referencias y él mismo referenció a otros creadores, ¿no? Es lo bueno que tiene este tipo de arte, ¿vale? Y como decías antes, que no es dibujos para niños, No, como grandes actores y grandes es verdad. directores han referenciado en sus obras. Es verdad, se me ha olvidado, cuando empieza el capítulo, ¿vale? Te está diciendo claramente de que aunque sean dibujos, que ni por lejos es para niños, o sea, que no, que es para ver adultos, pero es por el tema que lleva, no Claro. por eso, o sea, es bestia. Entonces, aquí desde turnos consecutivos queremos lanzaros un mensaje y queremos que la obra de este hombre tiene que ser ampliamente reconocida. Sus 4 largometrajes están muy bien y la serie también. Por desgracia, no pudo ofrecernos más contenido por culpa de esa penosa enfermedad que sufrió, pero nos ha dejado estas 5 obras maravillosas, además de, bueno, participó en otros contenidos, como ya hemos dicho, Pat Labor 2, ¿no? The Movie. Participó también en Raging Z, una película del año 91. Y un detalle curioso es que participó también en un episodio de JoJo's Bizarre Adventure. Oh. Cuidado con esto, ¿eh? El episodio 5 de una ova de una de las ovas de JoJo Bizarre Adventure. Con lo cual, una pena que este hombre no pudiera seguir trabajando, una pena que muriera tan joven. Como he dicho antes, muchas veces me he preguntado qué más nos hubiera podido ofrecer este hombre de no haber fallecido. De hecho, esta película que dejó en el tintero, The Dreaming Machine, pues viendo un poco el título ya podemos imaginarnos que sería quizá una evolución de la peli de Paprika, pero esta vez con robots, con lo cual hubiera sido increíble. Quizá también haciendo referencia a Sueñan las ovejas eléctricas. Sí, ¿no? un robot, sí, ahí está. Exacto. Isaac. Haciendo referencia a la novela de Philip K. Dick. Pero bueno. Pasando las 3 normas entre las 3 Tú estás leyes. hablando de Isaac Asimov. Me he liado, sí, me he liado. Pero el libro de que probablemente iba a referenciar era el de Philip K. Dick. Correcto. Del que ya también hablamos en un pasado, ¿no? Cuando hablamos de Blade Runner, le hablamos de ese libro. Así que nada, por favor, os suplicamos que sigáis a este hombre, a la obra de este hombre, que la conozcáis, porque no os vais a arrepentir de ese viaje. Porque es que, como he dicho antes, sus películas son más que películas, son experiencias visuales, son viajes que uno hace. Así que nada, lo dejamos aquí. Muy recomendado. Os agradecemos muchísimo que hayáis escuchado nuestro programa. Ahora nos gustaría pediros, por favor, que os suscribáis a este canal, que le deis like a este podcast y que se lo recomendéis a vuestros amigos y conocidos para poder de esta forma seguir creciendo y llegar cada día a más personas. Turnos consecutivos.